Incoterm. Luego de pasaremos al análisis del tema de lo que es directamente la liquidación tributaria aduanera. Para lo cual primero vamos a terminar de explicar la parte de los Incoterm y luego pasaremos a la parte de la liquidación aduanera. Ya vamos a explicar nuevamente el tema de los Incoterm, pero la parte de la base del cálculo, para que puedas comprenderlo. Y como te comento, vamos a ver solamente la aplicación de la fórmula que se utiliza en el cálculo tributario para que podamos aplicarlo correctamente, ¿sí? Entonces, dame un segundo para poner la diapositiva en el sistema para poder dar inicio al tema, ¿sí? Voy a poner la diapositiva para colocarlo y dar inicio a nuestra sesión de clases hoy día. Nosotros estamos en el módulo Pricing y específicamente estamos viendo lo que es la cotización y estamos viendo lo que es la parte esencial a lo que refiere a la parte de del 5TER y la cotización internacional. Bien, voy a adelantar la diapositiva donde nos habíamos quedado para el tema de los Incoterm y terminar esta parte de los Incoterm. Bien, voy a centrar acá en la siguiente diapositiva, que es la parte importante para poder aplicar el tema de los Incoterm. Bien, dame un segundo para registrar tu asistencia nomás, ¿ya? Bien, Mariela, entonces vamos a dar inicio sabiendo que los Incoterm son términos de entrega que desde su inicio se centran básicamente en la concertación de la compra-venta. Recordemos que los Incoterm no son obligatorios, pero son esenciales determinarlos, porque hay veces la administración aduanera necesita la comprobación de la parte de nuestros pagos, gastos que hayamos incurrido. Ahora, cada término de entrega indica una responsabilidad entre vendedor y comprador.
la obligación mayor que tiene un comprador con respecto al vendedor data en el S-word. Y análogamente, digamos, el DDP, que es la parte final que ves acá en esta imagen, es la responsabilidad mayor que tiene el operador en el tema de su envío. Cuando realiza el DDP, el vendedor tiene más gastos, pagos o servicios comprometidos. Y viceversa, cuando el comprador adopta el S-word, el compromiso también es más alto para él en este tema. Entonces, nosotros entendemos que a cada paso que damos, Mariela, suceden hechos que necesitamos corroborar y comprobar. Entonces, en esos hechos que necesitamos corroborar y comprobar, vemos que vamos a tener elementos con los cuales vamos a tener que comprometernos con los almacenes, con la SUNAT, con los transportistas locales, con algunos elementos más. Y efectivamente. Y entonces es necesario entender la aplicación de cada uno de ellos y los elementos que concurren. Por eso que había hecho en esta parte principal el tema de poder establecer situaciones que nos den luces de lo que significa el Incoterm. En el texto de los Incoterm generalmente no nos dicen nosotros los elementos que conforman los Incoterm, no nos avisan, no nos hacen mención. Solamente hacen mención a algunas responsabilidades, pero no denotan de manera clara qué elementos en los que vamos a concurrir nosotros. No están escritos en ellos, ¿no? Los pagos directos que comprometen con el transporte, esos elementos no están suscritos acá. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es, en esta parte, efectivamente, qué elementos vamos a identificar. Bien, como veíamos anteriormente en el ejercicio, vamos a pasar a la parte descriptiva, recordándote que cada término de entrega conlleva también a identificar un medio y modo de transporte efectivo, cada uno de ellos. En esta parte que estamos viendo los Incoterm, en cuanto a la gestión aduanera, es importante determinar en la gestión aduanera su vínculo. Y en la cuestión aduanera, los Incoterm forman parte de la descripción que uno realiza en un formato como el formato B, que es el formato de la descripción de la transacción que tenemos, de nuestras transacciones de compra. Y es en ello que nosotros vamos a pactar estos elementos. Por eso que es importante determinar con claridad a qué elemento nos estamos refiriendo. Entonces vemos acá que, por ejemplo, el valor que nosotros tomamos en la compra, en el tránsito internacional y en la declaración aduanera se llama valor en aduanas. En las transacciones internacionales de compra-venta hallamos la palabra Incoterm. Eso es lo que debes tener claro, para que puedas entender que cotizar en un determinado Incoterm no es lo mismo que cotizar en un Incoterm siguiente, ¿no? O un Incoterm equivalente. Por eso tenemos que discriminar los elementos que están dentro del S-word, el elemento que están del free carrier, del FOB, del CIF, etc. Acá vemos, por ejemplo, he colocado en la diapositiva recordándote que los Incoterm CIF y CIP conllevan un seguro. Y este tema del seguro es entender qué se diferencia entonces de una póliza de seguro que emite una compañía y aquella que contiene el Incoterm. En el valor en aduanas también denota un seguro, pero en el valor en aduanas, sin embargo, está muy vinculado a la parte tributaria. Los Incoterm están vinculados a la parte de la compra-venta internacional. Recuerda esto para que pueda discriminar los elementos. Acá te muestro en pantalla, por ejemplo, que en el formato A que tú vas a generar cuando hagas la importación, se va a connotar los datos de tu compra en la casilla 6.1 FOB, de tu tránsito internacional en la casilla 6.2, del tema del seguro en la 6.3 y la suma de todo en la casilla 6.5 va a ser el tema esencial denominado valor en aduanas. Este elemento que ves acá en esta casilla del formato A
va a dar la situación siguiente, que sería el formato C. El formato B que ves en pantalla es el formato donde mencionamos nuestra transacción comercial internacional que hemos pactado. En ello, entonces, nuestra transacción internacional que hemos pactado, nosotros vamos a colocar los datos de nuestros sucesos en la compra, ¿no? Acá va a haber una casilla, que es la casilla octava. Y en el formato C es donde, a partir del formato A, donde discriminamos nuestros datos, sacamos los elementos para pagar el tributo. Recuerda que los tributos van a estar en función siempre al tipo de mercancía que haya comprado. Eso quiere decir este elemento. En la cotización internacional conversábamos que el valor FO conlleva por un producto, porque en él van a dar situaciones que van a ir incrementando. Por ejemplo, si compramos un producto, perdón, entonces nos plantea el problema que tenemos que los botines son por cantidad 5.000, resolvimos el caso, recuerda de que cuántos pares se encuentran en las decenas, y vemos entonces que también nos cobraban este embalaje, pero por decena. Entonces nos damos cuenta que en el SWORD conllevamos situaciones del envase, el empaque, el embalaje, las autorizaciones y otros elementos más. Por eso es que aquí en el ejemplo que puedes ver, nos piden hallar el SWORD, entonces pensemos en el SWORD, en qué elementos se concurren con el SWORD. Luego del SWORD nos salta el problema de frente hasta el valor FOB. El valor donde la mercancía dicen que es colocada sobre la nave. Los Incoterm no hablan o mencionan de las operaciones que uno adecua en este proceso, para lo cual primero, entendiendo el problema que hemos planteado, es que dice, si tenemos 5.000 zapatos y la condición de los embalajes se dan en las decenas, habíamos hallado que en 5.000 pares tenemos 500 decenas. Hasta ahí empezamos a resolver correctamente nuestro problema, porque a partir de ahí ya podemos hacer el cálculo. Habíamos dicho entonces que nosotros teníamos que calcular el valor de la compra. Primero empezamos reduciendo la diapositiva, que 5.000 por 50 nos daba el valor del pago por los botines. Adicionalmente, luego teníamos que añadir el pago por el embalaje que estaba dado por decenas. Luego de ello, entonces, una vez obtenido, teníamos que identificar en este problema qué otros elementos más formarían parte del SWORD. Sin embargo, acá vemos que ya cuando hablamos de SWORD no forma parte del transporte interno, que es el movimiento de la mercancía. También nos da el suceso de los trámites de la agencia aduana. Una empresa que vende no se encarga precisamente de los trámites de agencia aduana. Entonces, por eso que aquí queríamos recalcar que esta parte no era parte del SWORD. Luego nos plantean el elemento de la carga adhesiva. Ya este elemento ya no está en manos del vendedor tampoco, está en manos de los operadores, que son aquellos que se encargan de las infraestructuras, ¿no? La carga adhesiva está dada por empresas que hacen actividades con las empresas de transporte internacional. Entonces vamos al problema y nos planteamos el análisis de la siguiente forma. Al haber hallado SWORD hemos planteado lo siguiente, Mariela. 5.000 por 50 nos daba 250.000. Añadíamos ya, habíamos hallado ya en los pares cuántas decenas habían y sabíamos que habían 500 decenas. Entonces lo multiplicamos por el valor que nos planteaba el problema, que era 5. Multiplicábamos 500 por 5 y teníamos 2.500. ¿Qué hacíamos en este caso? Sumábamos 250.000 por 2.500. Entonces, luego, ¿qué hacíamos? Al obtener los 252.500, sabíamos que ese era el valor SWORD del Incoterm. Pero ahora queríamos saber el valor unitario si el producto había variado al haber tenido como pago los embalajes. Entonces, al hacer la parte práctica de esto, al dividirlo por la
cantidad, el producto nos costaba 50.5. Quiere decir que ya no costaba $50 un botín, sino 50.5. Nos han pedido hallar el FOB, Mariela. Entonces, para llegar al FOB hay dos Incoterm que suceden después del SWOT. Es el Free Carrier, conocido como el FCA, y el FAC, el FAS. Entonces, en la diapositiva siguiente debo mostrarte de qué se trata los Incoterm. Por ejemplo, en la diapositiva ves que el Free Carrier significa que hacemos uso del transporte interno para llevarlo a un punto donde éste debe esperar o ser entregado. Ya hemos pasado de la fábrica, que era el SWOT, se ha movido la mercancía y debe ser dada este Incoterm precisamente al transportista. Acá vemos en la imagen transportistas. La mercancía no se sitúa con el operador internacional, no se sitúa con aquellos que harán uso de la salida de la mercancía, sino con aquellos que hacen el movimiento interno de nuestra mercancía. Eso plantea el Free Carrier. Pero ahora analicemos el Free Carrier. El Free Carrier nos plantea, por ejemplo, también aquí, que nuestra mercancía debe ser dejada en un lugar. Y en este tránsito que tenemos con estos transportistas, podemos pensar que hacemos uso de la entrega a almacenes, que hacemos uso de la entrega a determinadas zonas. Entonces, Free Carrier nos plantea esa opción. Entonces, dice que la obligación del vendedor está hasta este punto cubierta por él. Además, adicionalmente, nos mencionan también que lo demás incurre el comprador. Pero para entender este Incoterm Free Carrier, vamos a hacer uso de la siguiente diapositiva. Como puedes ver acá, sitúas que el riesgo del vendedor solamente llega cuando éste es recogida por el transportista y este transportista asume la responsabilidad. Entonces, ciertamente, esta mercancía debe cruzar dos espacios. El espacio del operador que atenderá a la operación, que sería en este caso un agente aduana, y el otro caso está dado con el tema de que debe ser dejada en algún determinado almacén. Entonces, cuando queremos entender qué aplica el FAS, implica transporte local, pago de representante de agencia aduana, de repente los trámites pueden darse ya de parte del vendedor. Ahora, una vez que estamos en este Incoterm no nos solicitan un Incoterm mayor, un Incoterm que pone la mercancía sobre el transportista. Pero tenemos que identificar al Incoterm que sigue después de este. Este Incoterm siguiente, Mariela, no es un Incoterm habitual, no es un Incoterm que se haya pedido, es un Incoterm que estaba previsto entre el año 36 y el año 56 al año 60, ya no se aplica. Supone que la mercancía era puesta al costado de la nave, dicen acá al costado del buque. Entonces, digamos, lo dejaban en la zona portuaria. Por tanto, esta sería así. Si queremos ver en el problema qué cubríamos, tendríamos que analizar que decía, el transporte interno nos cobraban también por decena. Nosotros sabíamos que tenemos 500 decenas y que el monto era $3. Multiplicándolo teníamos 1.500. Los trámites de agencia sí, porque como es una carga y es una mercancía a su vez, y esta va a ser su salida hacia el exterior, entonces debe ser atendida por el agente de aduana. Entonces este agente de aduana nos cobraba por el servicio $300. Sumándole a este caso el valor del SWOT que venía detrás, que era 252.500, sumándole todo, daba como efecto los 254.300. Ahora, si queremos hallar el valor unitario en este Incoterm entregado al costado de la nave, entregado en el puerto, en el aeropuerto, sin que éste suba el medio de transporte o sea recogido por él, entonces nos salía el importe 50.86. Este Incoterm te recuerdo que no es un Incoterm que se utiliza habitualmente, es muy raro encontrar la aplicación de este Incoterm. Por lo cual te comento que este Incoterm casi es inaplicable, se puede decir, ¿no? No se aplica. Dime si has comprendido la explicación hasta acá para pasar al término FOB y empezar a explicar este término que muchas veces lo vamos a ver en la factura comercial o lo vamos a escuchar vincularlo con la práctica que vamos a hacer de liquidación tributario aduanero. Sí. ¿Sí? Bien. Sí, Entonces profesor. tenemos, ¿sí? ¿Todo claro? Bien, pasemos de nuevo entonces a la siguiente parte. En la siguiente parte nos dicen que la mercancía se debe situar sobre el medio de transporte en términos de Incoterm FOB.
lo que quiere decir que deben haber maniobras, manipuleos y servicios. Entonces, por tanto, pensamos que la mercancía debe ser estibada, la mercancía debe ser acomodada, acondicionada, y la mercancía en sí debe ser colocada sobre el medio de transporte, lo que supone entonces la intervención de los servicios de la infraestructura portuaria o aeroportuaria. Entonces, en este tramo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y vamos a ver que cuando situamos el Incoterm FOB, podemos considerar que los valores como son la carga y estiva se consideran como parte del mecanismo del término del Incoterm FOB. ¿Y qué vamos a hacerlo? Calcularlo, como nos había planteado el problema. Calculamos esos montos para saber cuánto es el pago y decimos que también nos cobran por decenas y la estiva es por decena. Entonces vamos a sacar el cálculo y decimos 500 por el monto que nos plantea el problema y sería $5. Y en total nos sale 2.500. Ahora, ¿qué arrastramos de gastos? ¿Qué arrastramos de gastos? Los gastos que habíamos calculado anteriormente, que eran los gastos del FAB, porque en el FAS ya estaba dentro de él los gastos vinculados al SWOR. ¿Qué hacemos? Sumamos. Si te das cuenta, cuando avanzamos los Incoterm, SWOR, Free Carrier, FAS, FOB, estamos sumando los gastos anteriores de los Incoterm para llegar al Incoterm que nos plantea el problema. Si en el Incoterm FAS como resultado de gastos nos daba 254.300, ahora le agregamos los servicios de la estiva y la carga que nos cobran por colocar la mercancía en el medio de transporte. Entonces, al colocar ese monto de los 2.500 y sumamos, nos sale 252.800. Hasta este punto, se entiende que la mercancía ya está en manos del transportista internacional. Y en este punto, adicionalmente, entonces, la mercancía solo espera la negociación del flete internacional y luego su salida. Y entonces aquí, si calculamos nuevamente a qué valor se pone el denominado producto en términos FOB del Incoterm, nos damos cuenta que ya no es $50, sino se pone a $51.36. Pero el problema nos plantea también a nosotros que podamos tener el cálculo de los Incoterm siguientes. Calcular un Incoterm en términos de entrega con flete y el otro subsecuentemente con los demás. Entonces vamos a hablar del tema siguiente. Hay un Incoterm que también plantean algunos y que rara vez se va a encontrar en los documentos, pero que yo lo he colocado acá porque, bueno, me ha tocado atender este caso de los CFR y vamos a ver el caso donde en el siguiente, el Incoterm CFR significa el costo más el flete. El costo más el flete implicaría en términos de Incoterm que tenemos todos los elementos de gastos y pagos ya con el transportista y que adicionalmente solo negociamos el flete. Y por eso decimos costo y flete. Entonces ahora nos toca ver esta parte y vamos a calcularlo. El problema que nos pone, acá está. El CFR dice que plantea lo siguiente. Mariela, dice, el CFR es el costo más el flete y tiene como lugar el puerto de destino convenido. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque en el puerto de embarque convenido, haciéndose cargo de los costos del transporte principal, pero transmitiéndole la responsabilidad. Entonces, vemos según esta diapositiva que ya tenemos uso del flete y el valor de la compra. Entonces, acá estamos en términos CFR. ¿Qué sumamos al término FOB? El flete. El flete nos cobraron $8 por el total de decenas que presentemos. El total de las decenas presentadas eran 500 decenas. Y si el flete costaba $8 por el total de mercancías presentadas, tendríamos como resultado $4.000. Sumado con el FOB para hacer FOB más flete y dar el Incoterm CFR, entonces tenemos el valor que nos plantea, 260.800, y tendríamos, si queremos calcular el valor de nuestra compra, aquí, entonces sabríamos que el producto de los zapatos ya estaba $50, sino 52.16. Sí, Mariela, dígame. Sí, 52.16. Correcto. Ahora hay que ver la parte
del Incoterm. Como estamos hablando de Incoterm, cuando habla de seguro, el Incoterm en sus términos plantea muy claro que solamente dos Incoterm pueden darnos seguro. El Incoterm marítimo CIF y el Incoterm multimodal CIP. Entonces, ¿pero qué dice el texto? El texto dice que este debe ser negociado por el vendedor. Y entonces vamos a trabajar acá solamente en esta parte práctica, la mención del Incoterm basado en el seguro. Entonces, si agregamos el seguro y nos plantean el seguro en el problema, para hallar el valor CIF, hallando el valor CIF y aplicándolo con el seguro, solamente añadiríamos ese porcentaje. ¿Qué dice acá el problema? El problema plantea que acá nos dan un seguro de que el valor de seguro connota el 1.5% del valor FOB. Y al hallar el 1 por 5 del valor FOB, determinamos que sale 3.852. Entonces, sumado más el costo valor del CFR, que era 260.800, sumado al costo del seguro, tenemos como total el valor CIF, que es 264.652. Y si queremos saber el precio de importación de la mercancía, en este punto sería 52.93 dólares por botín. Eso es en los términos de Incoterm. Aquí en la siguiente diapositiva voy a tratar el tema explícito que habla el texto sobre el seguro en ambos Incoterm, tanto en el multimodal como en el marítimo. Si tienes alguna pregunta, me lo haces saber para poder explicar si algún punto no ha sido claro, para pasar a la siguiente diapositiva que me voy a centrar específicamente en este tema del Incoterm con negociación de seguro. En ambos casos lo voy a desarrollar, ¿ya? Para ambos casos. Está bien, profesor. Bien, la pregunta siguiente que nos plantea el problema es, ¿y cómo se entiende el seguro que traen los Incoterm marítimos y multimodales? Este término del seguro de los Incoterm marítimos y multimodales debe tratarse de la siguiente manera. Vamos a hacerlo primero descubriendo cuáles son los Incoterm que contienen seguro, el término CIP y el término CIF. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es uso del texto. Acá está el texto, lo he capturado tal como dice el texto. El texto CIP para la aplicación de un seguro dice que el vendedor debe obtener a sus propias expensas un seguro de carga que cumpla al menos con la cobertura mínima dispuesta por las cláusulas C. Estas cláusulas son tomadas del Instituto de Seguros inglés. Es entonces, o plantea también otras cláusulas similares, o sea, que decir de otras compañías. El seguro deberá contratarse con aseguradoras o con una compañía de seguros de buena reputación y dar derecho al comprador o cualquier otra persona que tenga un interés asegurable sobre la mercancía a reclamar directamente al asegurador. ¿Qué es lo que vas a reclamar al asegurador? La indemnización, porque esta clase de seguros que se vincula al Incoterm surten como efecto la indemnización. Entonces dice, a petición del comprador, el vendedor deberá proporcionar, sujeto a que el comprador facilite toda la información necesaria solicitada por el vendedor, y a expensas del comprador, toda cobertura adicional. Si puede proporcionarle, tales como la cobertura proporcionada por las cláusulas A y B. Estas cláusulas A y B, en el contexto de nuestro estudio de seguros, dirían que es una contra todo riesgo y una contracobertura de transporte, tanto en el B. De las cláusulas del Instituto Inglés y otras cláusulas similares. O sea, dice que puedes escoger estas cláusulas muy conocidas como otras cláusulas de otras compañías de buena reputación. Ahora dice, tomado estas cláusulas, debemos examinar cuál es la pauta del cobro. El seguro deberá cubrir como mínimo el precio supuesto en el contrato más un 10%. Quiere decir que el total que se ve en este caso es el 110% y deberá concretarse en la moneda del contrato. Acá no dice que sea dólar, acá tampoco nos menciona que la mercancía sea sujeta, por si acaso, de condiciones. La moneda con la cual el transportista ofrece el flete es la moneda con la que vamos a tomar en cuenta. La moneda con la que se transacciona el seguro es con aquella que tomaremos. ¿Por qué?
porque la normativa peruana te dice que si tú tienes una moneda distinta a la que declaramos en el país, no hay problema. Lo pasamos todo por el factor de conversión. El seguro deberá cubrir la mercancía desde el punto de la entrega fijado hasta al menos el lugar de destino designado. Claro, eso se deviene a que los Incoterm tienen un punto donde la responsabilidad del vendedor empieza y la del comprador ya ha terminado. Así es la forma en que se mueven los Incoterm. El vendedor debe proporcionar al comprador la póliza de seguro u otra prueba de que esto se ha pactado. Por eso a los compradores que pactan en términos CIF o CIP, el vendedor te enviará la póliza de seguro. Por eso que acá es importante que cuando le entreguemos nuestra documentación a la agente aduana, debemos señalarle específicamente cuáles han sido las condiciones del dicho porcentaje que está cubierta por estos Incoterm. Dice, además el vendedor debe proporcionar al comprador a petición, riesgo y expensas, si las hay de él, de este último, la información de que el comprador necesite para proporcionar cualquier seguro adicional. Quiere decir que ¿puedes acondicionar un seguro mayor a este? Sí, puede darse la situación de acondicionar un seguro mayor sobre él. Vamos a ver entonces un caso que me sucedió para que veamos cuáles son las situaciones que se han dado en una agencia de aduana. Vamos a ver también la lectura del Incoterm CIF. El Incoterm CIP y el Incoterm CIF tienen la misma estructura de palabras, ¿ya? La misma estructura. Dice lo mismo. Entonces, como dice lo mismo, entonces entendemos que para el término CIP y CIF solo significa que se logra identificar con el modo y medio de transporte. Dice lo mismo, las mismas condiciones. Hay que tomar en cuenta en este punto de que el Incoterm debe diferenciar en el término CIF lo marítimo y en el término CIP lo multimodal. En la práctica comercial, ¿cómo se ve esto? En la práctica comercial se ve de la siguiente manera. Por ejemplo, nos dicen, aplicándole una compra-venta, un vendedor pagó por el total de su compra-venta $7,687. Acá vemos, déjame ampliarla el zoom para poder ver. Ya. 557 dólares. Es el total de su compra-venta. Sin embargo, él como pactó en términos de entrega CIF o CIP, conviene entender que en ese término se ha dado costo de envío más embarque por el seguro, más embarque de seguro. Luego el total se supone que debe dar el monto de 7,913 dólares, lo que supone que de 7,557 para llegar a 7,913 hay un monto, que acá yo lo he tapado para analizarlo, que en él están los gastos de envío y los gastos del seguro. ¿Alguna pregunta hasta acá, Mariela? No, sí, estoy correcto, profesor. Bien, ¿cuánto es el monto de diferencia que nos sale entre 7,913 dólares a 7,557? 356. Muy bien. Como nos sale ese monto, entonces, ¿cuál es la pregunta que uno siempre debe añadirse? ¿Qué significa aplicar la cobertura mínima? Lo que no quiere decir es cuánto realmente es el valor del envío más el valor del seguro. ¿Sobre qué valor de cobertura mínima está dándolo? Recuerda que el texto nos dice fijamente que esta cobertura está dada al 10%. No sabemos si es el 10%, no sabemos si es el 5% o el 1%. ¿En qué documento se manifiesta expresamente esto? Como lo ves aquí, esta captura lo he hecho de una factura comercial. Ya ahí donde se plasma el Incoterm. El Incoterm también, por si acaso, Mariela, se plasma como acuerdo en los contratos de compra-venta y se ve suscrito en la factura comercial. El seguro
será conforme a la cobertura mínima prevista por las cláusulas del Instituto de Aseguradora de Londres. En las cláusulas A, B y C son las más conocidas con las cuales uno siempre habla. La cobertura mínima del seguro debe cubrir el precio de la mercancía según el contrato de compra-venta, o sea, lo pagado, más un 10%. El 10% se entiende que es el valor máximo asegurable en los 5TER. Entonces, cuando queremos verlo, en este aspecto, nos vamos a preguntar cuál es el valor o cantidad del seguro a indemnizar ante el riesgo. ¿Cuánto es lo que corresponde? Y aquí, por ejemplo, mostramos lo que habías mencionado, que el costo del envío y del embarque era 356. En el Perú se dice que las facturas comerciales deben ser objetivas y cuantificables. La factura aquí no es objetiva, pero es cuantificable. Lo que quiere decir que si le entregamos a un agente aduana esta documentación, el agente aduana va a ir hacia nosotros preguntándonos ¿y cuál es el monto que precisamente nosotros hemos pactado? ¿Cuál es el monto que nosotros hemos comprado? Y esto solamente lo podemos nosotros proporcionar, acuérdate Mariela, proporcionándole un documento de desglose aclaratorio del valor del flete y del valor del seguro. Pero ¿quién lo sabe? Pues lo sabe el vendedor con respecto a usted que le ha dado la información. Entonces voy a mostrar el siguiente documento. En el siguiente documento, Mariela puede ver el documento de un seguro en el que le plantea que el monto asegurable, en este caso que no corresponde a este problema, ha sido de 704.3 dólares americanos. Déjame mostrarte en agrandar la pantalla. Acá muestra que la moneda pactada ha sido en dólares, en dólares, en dólares americanos. Entonces, también nos dice la pregunta que no queremos saberlo en el caso de ocurrir un daño o siniestro es ¿cuánto es el porcentaje que representa según la cobertura mínima del Incotera este problema? Adicionalmente, también la empresa representante, la aseguradora, debe tener una empresa representante en el Perú, porque recuerda que este seguro ha sido negociado y pactado en el país del vendedor. Luego de ello, nos va a plantear este seguro el producto de la compra-venta, lo va a describir de manera general, o sea, lo va a dar una denominación general, una descripción general, pero las cantidades van a ser exactas con aquellas que corresponden a la factura comercial, para saber que se cubre por el total de las mercancías. Analizándolo, esta parte, nosotros entonces vamos a deducir que la cobertura mínima que nos da el seguro es del 9.32%. Esto es lo que quería llegar a desglosar del seguro, que nuestra cobertura es del 9.32 y cumple con el lineamiento que nos plantea los Incoter, que la cobertura es mínima hasta el 10% que nos cubre los Incoter, ya sea el Incoter CIP o CIF. Ese es el monto. Este monto lo he sacado con la finalidad de que si hubiese ocurrido un daño, un siniestro, un hurto, una pérdida, la cobertura del valor no es del 10%, es del 9.32%. ¿Pueden ser menores? Sí, pero lo importante es que ya sabemos cuánto es el monto que tiene un seguro y la pregunta es, ¿y qué hacemos con el costo de envío? Le manifestamos al proveedor antes del envío que nos dé una carta desglosada del valor del seguro y del valor del flete en esa parte que veíamos nosotros de la factura comercial pactada en términos de entrega CIP o CIF. ¿Alguna pregunta, Mariela? No, profesor, todo bien. Entonces, en los Incoter en la compra-venta, los Incoter en la compra-venta, vamos a ver los Incoter en la compra-venta. Cuando nosotros hacemos uso de las páginas web de asiáticas sobre todo, vamos a ver que denotan siempre el producto, las características del producto, las características intrínsecas y extrínsecas, denotan el elemento a comprar y también nos mencionan el precio a pagar. Pero tenemos un pequeño inconveniente con respecto a esto, porque voy a ampliar la pantalla para entenderlo. Vamos a ver que, por ejemplo,
los proveedores asiáticos en su mayoría no estipula el Incoterm. Como puedes ver acá nos ha puesto $139, manifestándolo que el producto antes costaba $200, con lo cual hubo un descuento del 30%. Y el descuento directo por la compra de 2, llévate un descuento adicional del 2%. Y si quieres conseguir más descuento en este mismo problema, te plantea que puede haber hasta un $1 de descuento por cada $99 de compra. Entonces ya plantea situaciones que los Incoterm no dicen. Y ahora un elemento importante, no nos menciona por ninguna parte de esta página aquí qué Incoterm está negociando él. No nos muestra. Nos vamos a dar cuenta de este análisis si vemos que otros elementos de pago añade el proveedor para la compra. Vamos a ver voy a bajar la diapositiva y dice debajo envío gratis. O sea, quiere decir que el flete lo asume él. Y la pregunta sería, ¿cuánto estaría entonces costando? ¿Cuál sería el Incoterm que ha pactado el proveedor al ofrecernos este producto? ¿Cuál crees tú que es el Incoterm? Acá, por ejemplo, esto le pasó a un joven que trajo un smartphone que tiene dos problemas en realidad. Primero, que el joven no sabía cuál es el Incoterm con que cerró el proveedor. Problema número dos del problema, acá en este caso, Mariela, es que el joven no sabe que el MTC o el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como es en el Perú, demanda la aplicación de una restricción para una información que se requiere para que este equipo pueda servir en el Perú. Y este joven, al no poder darle la información, se convierte en una pesadilla porque los chinos no te dan este dato o te lo muestran en la página web. ¿Qué tienes que hacer? Lo que comenté en la primera diapositiva, cotizar. Quiere decir que le planteas en el WhatsApp, en su propio Facebook, en su propio canal de Gmail, le planteas si el precio ofrecido en la página es en término de entrega SWORD, porque el EVO significa recojo, o es en términos CFR, porque estamos hablando de costo más flete, y sin embargo la palabra del flete o envío aquí denota que es asumido por él. Entonces hay que preguntarle, ¿me estás dando el precio de 139 en términos de fábrica SWORD o me estás ofreciendo el producto en términos CFR, ya que has mencionado que el elemento del envío es gratuito y me lo ofreces a través de tu propio proveedor de servicio de transporte, es AliExpress estándar de envío? Esa sería la situación para resolver aquí en este caso. ¿Tienes alguna pregunta, Mariela? No, todo bien, profe, sí estoy entendiendo. Mire, ahora miremos, pero ¿qué pasa si yo no adopto el flete gratuito? Porque el flete gratuito en realidad no tiene seguimiento, no puedo rastrearlo. Puede llegar a la aduana y se puede perder. En la postal peor, se puede desaparecer. Enviaste tus ciento y tantos dólares y no va. Veamos el análisis. Acá vemos que, por ejemplo, cuando yo asumo el pago de los $139, estoy pagando por el producto, pero como no quiero el free freight, quiero yo el envío, entonces decimos acá, Mariela, costo más envío, CFR. Mira, DHL le cobra por el envío $142, lo que hace entender ahora, Mariela, con claridad que tenemos costo más flete, pero Mariela, no es seguro. Entonces acá tienes claramente un CFR. En el anterior que tenía Mariela, un término SWORD. No sé si se entendió la explicación. Si no, lo vuelvo a explicar. Sí, profesor, está bien. Ahora miremos la sumatoria. Cuando miremos la cotización, entonces el valor está en costo más flete y sale 282. ¿Qué es lo que falta, Mariela, para ¿El, la aduana? el seguro? Muy bien, entonces tomaremos un seguro de tabla. Y un seguro de tabla para un teléfono, Mariela, en este caso, apunta al 3%. Saquémosle el 3% de $139.99, porque es el costo
del producto. No le vamos a añadir el del envío, porque los seguros de tabla aduana van a calcularse con el valor de la compra, en este caso los $139.99. ¿Cuánto sale, Mariela? 4.19, Muy el bien. seguro. Muy bien. Entonces sumaremos 4.19 más, 100, más los 282.06. Ahora ya tienes valor de aduanas. Ahora dirás, pero Daniel, ¿por qué no valor CIF? Porque tú no negociaste el envío con seguro. Lo negociaste en términos CFR. ¿Y por qué tengo que colocar ese 4.19? Porque la aduana dice que para que un producto ingrese al Perú debe cubrir FOB, flete y seguro. El seguro que has aplicado, Mariela, es una variable. Este seguro realmente es una mala palabra dada en aduanas. Este seguro no cubre indemnización, Mariela. Si el producto se te pierde o daña, la aduana no paga indemnización. Por eso te dice los Incoter que en el caso de adoptar un seguro, claro, que no es de las cláusulas inglesas, que son de los Incoter CIP o CIF, entonces debes tener en cuenta que esto sí se puede ser posible añadirlo. Puedes añadirlo tú mismo. Pero ya tenemos entonces que acá el valor de compra es CFR. Para declararlo en Perú, le añadimos el seguro de tabla del 3% y ya tenemos el valor en aduanas. Dime si has comprendido la explicación, si no, para volverlo a explicar el tema. Está bien, profesor. Bien, ahora vayamos a ver. Entonces, recuerda este caso porque este caso generalmente puede ocurrirte en una postal, en un courier, y el courier te va a preguntar cuál ha sido el término de entrega. No dejes que el courier ponga el término de entrega, porque un courier generalmente pone los términos de entrega que si tú quieres ofrecer este producto en venta particular a alguien que quiere un teléfono, no te va a salir. Por eso tienes que decirle concretamente cuáles son los términos de entrega que tú has pactado para que él vaya a deducir al valor aduana. Ya esto le ha pasado a la mayoría de personas donde dejan que DHL o otra empresa coloque su Incoter sobre el producto sin haber participado en la compra-venta. En la siguiente diapositiva voy a mostrártelo cómo se aplicaron a documentos reales comerciales. Por ejemplo, acá vemos una factura con un Incoter. Acá compraron un producto, el monto del producto se acumula, es de los montos de compra, es $62.50. Pero acumulando otros gastos como el empaque, el envase, la licencia y las marcas, da en total $212.50. Adicionándole el shipping free, serían $220. El total, como ves ahí, Mariela, el valor es en términos CFR, porque solo cubres valor de compra y flete internacional. Lo que suma en total, déjame hacerlo más amplio la parte, sale 432.50. ¿Qué falta acá? Lo que acabamos de hacer en la situación de análisis anterior. Debemos a la aduana declararle entonces un seguro de tabla. Dime si has podido comprender la explicación en este documento real. En el otro analizamos la compra y en esto se ve en el documento real. Sí, sí, profesor. Bien, ahora pasemos cómo se manifiesta en otro documento. En el otro documento, por ejemplo, el Lesburg lo manifiestan así. Ciudad de origen, generalmente tiene que colocar, Mariela, el país de procedencia de la mercancía, tiene que colocar el término de entrega y acá salió 21.228. ¿Qué falta? ¿Qué falta a este Incoter? ¿Qué falta para declararlo en el Perú? ¿El pago de flete? Muy bien, el pago de flete, ¿qué más, Mariela? El seguro. Muy bien. Ahora te comento, cuando uno compra en términos S-Word, Mariela, uno tiene la capacidad de dos situaciones concretas. O que el proveedor busque para ti un flete de envío hacia tu país, o tú desde el Perú, teniendo tu propio transportista internacional, hagas que él lo recoja. Entonces, esa es la opción del doble juego. Entonces, ahí tenemos dos temas en previo. Ahora, si el vendedor opta por buscarte el flete, ¿estaríamos hablando en Esbur o ya estaríamos en otro Incoter? No, ya estaríamos en el otro, en el CFR.
Por el en el flete. costo del FOB. ¿Por qué no nos busca el flete? Perdón, sí, correcto, nos busca el flete, correcto, CFR, sí. Muy bien. Por eso debes tener en cuenta que las negociaciones que debes pactar con ellos es de a dual. Preguntarles si se puede o no se puede convenir esto de acá. Ok. Bien, ahora pasemos a otra diapositiva que tengo. Vamos a ver ahora aplicándolo a un caso que me ocurrió acá en España, ¿ya? Un caso. Déjeme ver quién ha ingresado para continuar con la diapositiva. Buenas noches, Isaías González. Buenas noches. Estamos hablando de los Incoter y estamos mostrando los cálculos Incoter y el análisis de la compra que se dan en los Incoter y cómo se manifiestan en los documentos. Bien, para este caso, Mariela, vamos a hacer el cálculo también, ¿ya? Vamos a hacer un cálculo. Voy a mostrar una factura comercial que se dio de España en la compra en la negociación con el Perú. Bien, Mariela, tenemos ahí la factura comercial que dice, tenemos modelo, nos señalan el modelo, estos son los modelos, 1121, 1123, el 205, 5514, 5516, 7120, 7122, 7222. Ese dato de modelo solo sirve realmente para la descripción de la DAN 7.35, recuérdalo, que es de carácter obligatorio. Ahora, adicionalmente, ¿qué tenemos que hacer, Mariela? Tenemos las cantidades y tenemos el precio. Calculemos y hallemos el monto total. Tenemos 8 productos del modelo 1120 que cuestan 6.17. Tenemos 8 productos del modelo 1123 que cuestan 6.17. Tenemos 12 productos del modelo 205 a 13.14. Tenemos 8 productos del modelo 5514, 8.42. Tenemos 8 productos del modelo 5516, 8.94. Tenemos 8 productos del modelo 7120 a 5.92. Y tenemos 10 productos del modelo 7122 a 5.72 y 12 modelos del 7222 a $12. Ya. Bien, calculemos entonces cuánto es el total de la compra. Profesor, el total, ¿no? Sí, el total, Mariela. ¿De cada modelo o el total de todos, el producto del precio? A ver, en realidad, Mariela, cuando usted calcula por cada fila,
realmente es importante porque cuando le entregas a la agente aduana tu factura comercial, debes corroborar que los datos inscritos en el ENLADAN coincidan con tu fila y tu columna total sumatoria, ¿ya? Ese sería lo ideal. Me dices y yo acá pongo entonces el solucionario de cuánto nos ha salido. A ver. A ver, del 11.21 me sale 49.36. ¿Ya? El siguiente 49.36 también. El 37.68, 67.36, 71.52, 47.36, 57.20 y 144. Bien. La suma total. 523.84. Bien, veamos entonces. El problema, creo que tengo resuelto el solucionario. ¿Ya? Déjeme ver en el sistema, hay alguien que entra y sale. Quiero saber quién está con su problema. Mabel, muy buenas noches, Mabel. Espero que me puedas oír con claridad. Si tienes alguna dificultad para el ingreso, me lo manifiestas. Estamos haciendo un cálculo justamente basado en el análisis de Incoterm, ¿sí? Bien, veamos el solucionario. Entonces, tenemos este monto, ¿no, Mariela? Tenemos los modelos, tenemos las cantidades y los precios, y ahí vemos el total por serie. La primera, 49.36, 49.36. Tenemos el valor de cada uno y total te salía ¿cuánto? 523.84. Sí, profesor, correcto. Muy bien. Ya. Esta es en una situación en la que supone que una compra ha sido pactada en un término de entrega sencillo como el término Esword. ¿Qué pasa si el problema se sitúa en la diapositiva anterior de la compra donde el proveedor ofrece un descuento tras otro? Acá viene el pequeño inconveniente. Mi recomendación es siempre que tengamos esta parte donde el proveedor ofrece un descuento por una compra mayor, un descuento por un monto tal, debemos capturar todas las capturas de pantalla necesarias como carga de prueba, porque usted bien sabe lo que hoy se vende a un precio, de acá a unos días ya no es el mismo, puede incrementarse, rara vez mantenerse y escasamente bajarlo. Vamos a ver en el problema que le pasó con esta factura. En el caso 2 del Incoterm de compra, que se plantea es que le aplicaron descuentos. Una vez que él vio el precio total, dijo, ¿y me puede dar un descuento? Sí, y la empresa le dio un descuento. Y vemos a continuación la siguiente captura. Bien, nos ofrece Mariela un descuento del 10% por cada producto. ¿Cuánto nos sale? Sobre el monto que ya tienes, empieza a calcular el monto que ahora ya tienes correctamente calculado. Bien, me avisas cuando Mariela hayas tenido el cálculo para analizarlo y hacer un comentario respecto de este caso que ha ocurrido en una empresa peruana aquí en el país, que se encuentra ubicada específicamente esta empresa en el Plaza Norte, ¿ya? Es una empresa reconocida en unos productos exclusivos que otras tiendas no venden, pero que se ve vinculada con una autorización especial, que es la autorización de la SUCAMET.
Un tema importante en la aplicación de los descuentos es entender que los descuentos deben ser aplicados antes del proceso de la llegada al país. Quiere decir que no es aceptable en Aduanas Perú la aplicación de los descuentos que tienen como hecho después del pago de los productos. Tienen que estar manifestados en el mismo momento de la negociación. Por ejemplo, en el caso anterior, hemos calculado el producto sin descuento. Cuando él contraviene a la recotización del producto, el proveedor le da una oferta y le da una oferta ofreciéndole el 10% de descuento en cada serie que tiene. Entonces, la factura comercial en este caso debe expresar esto. Por eso que en la primera, el comprador me ofrece la primera negociación y me ofrece la segunda. ¿Cuál es la ventaja del descuento? Que tienen que entender que los productos para este tipo que él trajo, porque estos productos son cuchillos, cuchillos de caza, que la empresa Armac directamente negocia, entonces requieren pasar por el permiso de la SUCAMET bajo el supuesto de ser un arma. Y acá en el Perú se denota que hay elementos como armas blancas y otro. Y se debe demostrar este producto según la clasificación arancelaria, si corresponde a clasificarlo como un arma blanca o otro tipo de elemento que esté categorizado con este término. En este caso, la SUCAMET se determinó aduaneramente que por clasificación y determinación entre SUCAMET, este elemento de cuchillos de caza de tipo deportiva no están contemplados o sujetos a ningún permiso de requerimiento. Planteamiento 1 es que en el Perú no existe la caza deportiva. Ahí en el Perú no hay caza deportiva. En Estados Unidos existe la caza deportiva, en Europa existe la caza deportiva y en algunas regiones del Asia se permite. Pero en Perú no existe. Y como dice la normativa de la tributación, nullum sigue in lege praevia poena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Lo que quiere decir que entonces no hemos infringido la norma porque este planteamiento no se da en el Perú, o este caso no existe en el Perú concretamente. Por eso que él no ha infringido en ningún momento la empresa en evadir la autorización. Mi observación al caso como estos es importante siempre realizar las consultas entre la Administración de Aduanas y la entidad competente. ¿Por qué? Porque no, estas situaciones pueden causar una demora en el despacho y subsecuentemente el incremento por almacenamiento en la llegada de nuestras mercancías o la permanencia aquí en el país. ¿Todo claro, Mariela? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí, todo claro, profesor.
O sea, quiere decir que Este para hacer la sí, adelante, documentación dígame. tengo que buscar el descuento, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya. Este descuento aplica en función a que cuando un proveedor te entrega una factura comercial y te entrega el total de descuentos, o sea, es como coger la sumatoria de los 520 y tantos, por ejemplo, a ver, vamos a retroceder la diapositiva, es como decir que el importador me dice ya, 523.84 por el 10%, en total tanto. Ya, la aduana dice que en ese caso, si en realidad se aplica el descuento a toda la compra internacional, debe haber un documento anexo que permita decir textualmente que las compras se han aplicado el descuento a todas las mercancías sin excepción. En Ujú. cambio, si usted no lo quiere así y de repente quiere O sea, manifestarle en un caso especial en el que se debe de notar entre una diferencia entre una cantidad comercial, o sea, entre una unidad comercial y una unidad física, es importante connotar las series. ¿Por qué le digo esto, Mariela? No sé si le ha pasado, de repente tiene una tienda o es parte de una cadena de distribución. En mi caso, por ejemplo, en la atención de la empresa Saleya hacia una empresa directamente local en el país, sucedió que la señora tiene una negociación directa con Azaleya. Y entonces cuando Azaleya envía la mercancía que hemos negociado desde Brasil al Perú, entonces Azaleya le regala, le envía esos módulos. No sé si se ha visto en las zapaterías una especie de carteras que están acompañando al stand del zapato que se luce, una muñeca, unos adornos. Esos elementos, Mariela, pueden venir en la factura comercial. Entonces la aduana va a entender que todo lo que está dentro de tu factura comercial es comerciable. Entonces debemos discriminarlo. Es por eso que en aduana decimos todo debe ser objetivo y cuantificable para discriminar solamente los elementos que realmente vas a vender de los elementos que forman parte de la publicidad, obsequios y regalos que van para la parte marquetera de tu tienda o productos. ¿Ya? Por eso que hago acotación a esto porque esto me pasó con una empresa aquí en el Perú, que es una empresa directa que compra a Azaleya modelos exclusivos para su tienda o bodega, sabiendo que a pocas esquinas se encuentra la misma empresa con su misma filial representativa acá. Y esto entonces es importante connotar. ujú. Bien, ¿lo tienen los cálculos, Mariela? Para constatarlo contra lo que yo tengo, para Sí, poderlo tener en cuenta. sí, sí, sí. Con el 10% es el 4,936. El siguiente también es lo mismo. El otro es 3,768, 6,736, 7,152, 4,736, 5,720, 14,40. El total es 52,384. Ya, ¿ese es el total de descuentos o es el valor de tu compra total? El total de descuento. Muy bien. Entonces, si decimos, entonces, vamos a aplicar acá el ejemplo anterior, retrocediendo el ejemplo anterior, permíteme. Entonces, ¿cuánto te cuesta con el descuento el primer modelo, Al el primer, 1121? ya, a ver, Si tú 49. compraste 8 cantidades del modelo 1121 a 6.17, te daba 49.36. La pregunta es, ahora con el 10%, ¿cuánto te cuesta realmente esas 8 cantidades? 44,424. Sí, perfecto, Mariela. Eso es lo que quería saber. Perfecto. Muy bien. Nos voy a mostrar la diapositiva siguiente de la resolución que he dado. El solucionario sería de la siguiente manera. Muy bien, Mariela. Ahí está. Como puede ver, también lo he hecho así como usted. Entonces, hemos sacado el descuento que se aplica, ese 10%, ¿cuánto es? Es 4.93. En realidad ya no pago 49.36. Lo que voy a declarar en aduana es 44.424. Ahora recuerda, Mariela, vamos a entrar a la siguiente parte de la sesión. Cuando se trata de compras internacionales, la aduana acepta hasta 4 decimales, Mariela. Décima, centésima, milésima y 10 milésima. El 4 Lo que está. quiere decir que en esta negociación real que se dio de una factura comercial española, es que estos montos han figurado así en la factura comercial, así como lo ves. Ujú. Siempre el valor FOB, el flete y el seguro siempre están en el marco de una declaración de números naturales. Solamente en la siguiente sesión, María, la que vamos a tratar, que es la liquidación aduanera,
Trabajamos con números enteros. Entonces, en realidad, el cliente declaró en aduanas $471.456, si es que es dólares. Pero si fuese euros, recuerda, Mariela, que tenemos que aplicar el factor de conversión. ¿Bien? Sí. Sí, correcto. Ya está. Listo, entonces paso a la siguiente diapositiva, si todo hemos comprendido, y nos vamos a hacer el cálculo tributario, ¿ya? Entonces vamos a compartir la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva vamos a tratar el tema del tributo aduanero. Recuerda que en esta parte voy a tratar la fórmula, es decir, el cálculo en su fórmula. Recuerda, Mariela, que para surtir efecto real de este problema, nosotros necesitamos dos temas importantes, Mariela: la nomenclatura arancelaria y necesitamos la valoración aduanera. Te comento por qué necesitas la nomenclatura antes que la valoración. Mariela, cuando uno compra una mercancía y quiere saber realmente cuánto le va a costar en el Perú, la mercancía que compramos es la que determina el tributo a pagar en el Perú. Siempre. Si tú compras hoy una billetera de cuero, una billetera, por ejemplo, de denim, o sea, de jean, esa billetera será clasificada en la nomenclatura y esa te puede dar un 4% al ingreso, por decir, y la otra te puede dar un 6%. Lo que quiere decir es que cuando tú traigas un producto y digas billetera, la van a decir, sí, Mariela, pero ¿de qué materia constitutiva es? Porque la clasificación te va a dar un nuevo pago de tributo que vamos a llamar el ad valorem. Por eso cuando la mayoría me dice, Daniel, ¿y cuánto me cuesta la cotización? Yo siempre digo, pero dime primero qué has comprado para clasificarlo, determinar tu primer tributo que abres en el Perú, y luego aplicamos los demás tributos, que son los impuestos, y realmente ya sabrás cuánto pagas. No puedes formular una cotización de liquidación de pago de tributos en el Perú si primero no tienes hallada para ello el código de clasificación con su correspondiente tema denominado ad valorem o tributo. Permíteme presentar esta sesión, se llama Pricing. Estamos vinculándonos al cálculo tributario aduanero bajo la fórmula. Entonces acá lo que vamos a tomar en cuenta, Mariela, es el valor en aduanas que te había comentado anteriormente. El valor aduana, Mariela, es el concepto que tiene la OMC. Acá vamos a hablar del pensamiento OMC. En el anterior Pricing, manifestando Incoter, hemos hablado del pensamiento Cámara de Comercio Internacional, la que está aquí en España. Sin embargo, la OMC no. La OMC es el organismo multilateral que obedecen los 194 países en el mundo para calcular sus tributos. La Cámara de Comercio anterior, de la sesión anterior de Incoter, solamente obedece a aquellos países que la adoptan en su legislación, pero que sus vendedores y compradores libremente la van a manifestar. Esa es la diferencia. En cambio aquí no, el valor en aduanas es impositivo, se tiene que declarar. Ya acá ves, por ejemplo, que este es el formato DUA, donde dice FOB. Voy a hacer un zoom para que veamos los términos. Mariela, acá, por ejemplo, el FOB que declara acá la casilla 6.1 del formato A de la DAM, dice FOB, no dice precio. Dice valor de cláusula de venta. Por ningún lado manifiesta la palabra precio. Al costado dice flete, pero no dice, Mariela, si es el flete internacional o es el flete local. Porque recuerda que si tú y yo tuviéramos una mercancía que ofrecemos a España, pero nuestro local se encuentra, por ejemplo, en el RIMAC, del RIMAC tenemos que llevarlo al puerto o aeropuerto, Mariela. Entonces, ese llevar hasta ese punto para entregarlo es un flete. La pregunta siempre que te vas a hacer es, ¿este flete con el cual yo llevo la mercancía para ponerla en el aeropuerto o entregarla a la nave, forma parte del costo del valor de mi venta, o sea, de mi producto o del flete internacional? Y esa respuesta te la da la valoración aduanera, Mariela, que también pertenece a la OMC, como también la nomenclatura pertenece a la OMC, pero trabaja con el seno de la OMA, Organización Mundial de Aduanas. Entonces, vamos a hacer acá cálculos, de nuevo, pero ya con la visión del valor en aduana. En el anterior hemos hablado de la situación del Incoter. Ahora viene el seguro. En el seguro, Mariela, realmente el Perú permite 3 tipos de seguro, y acá lo voy a mencionar. Y la suma del FOB, del flete más el seguro, te da valor en aduanas. Y la aduana
mundialmente respeta la decisión de la OMC que dice que esas tres sumas se llaman valor neto de entrega. Esta es la parte de acá. Vamos a hacer un cálculo para entenderlo. Entonces, primero, Mariela recuerda, en la casilla 6.3 tú puedes comprar una póliza de seguro a una compañía que dé seguro para mercancías, recuerda, para mercancías. En el Perú hay ya empresas como Mafre, Secret, que dan pues seguro a mercancías para importación o en el caso, si usted lo desea, para exportaciones, pero debemos buscar compañías. Luego, si tú no quieres comprar una póliza de seguro en el cual pagamos una prima por la póliza de seguro, puedes optar por adoptar el Incoter que anteriormente hemos analizado, el Incoter CIP o el Incoter CIF. Si no quieres si no quieres la póliza, no quieres el Incoter Mariela, podemos adoptar la tabla porcentual para seguro, ese porcentaje ficticio de la aduana para calcular el valor. Lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Acá vamos a aplicar la TPPS, tabla porcentual para seguro. Los aduaneros le dicen la tabla de seguro de aduanas, pero yo siempre corrijo esto porque yo digo, no es una tabla de seguro, es una variable que reemplaza al seguro y tiene por hecho la suma para hallarle valor en aduanas. Pero acá en el Perú es otra cosa. Mira, Mariela, acá está la captura y lo que te muestro en pantalla en esta captura, y ves, no sé si ves en tu columna derecha, de mi lado es la columna derecha, la columna izquierda, ves que está una letra roja enunciándonos qué producto es el que debe pagar ese 2.75%. No sé si lo visualizas y si no, le hago un zoom a la pantalla. Sí, instrumento y aparato de música. Sí, en esta partida, Mariela, en esta partida de la, mira, ¿ves? Si tú traes un instrumento, un aparato de música, pero para niños, vamos a ver de dónde lo parto, mira, que la partida 95 de la sección 20 son juguetes, juegos y artículos para recreo, deporte. Este elemento de juguete que puedes traer se clasifica en la 95030094. Si tú no has comprado una póliza de seguro, Mariela, y no has adoptado un Incoter con términos de seguro, la aduana te dice que esa mercancía va a pagar el 2.75% del valor FOB. Ahí está. Esto es una tabla porcentual para seguro. Si quieres obtener esto, Mariela, lo puedes descargar en la página de normas especiales del peruano, que estas normativas han salido el 1 de enero de cada año. Se renueva esta lista, Mariela. Estos porcentajes se renuevan cada año. Ahora, ¿puede haber una renovación en el transcurso del mes con este nuevo ministro de Economía, Pedro Franco? Sí, puede haber, porque justamente él dijo que iban a ajustar algunas importaciones, dándole favor a algunas para que ingresen y la producción nacional mejore su competencia internacionalmente y otras defendiéndola para que no amenacen a la producción nacional. Entonces, esto lo puedes siempre verificar en el peruano siguiendo al enlace directo del Ministerio de Economía y Finanzas de publicación en el peruano. Lo puedes anexar en tu Facebook, lo puedes anexar en tu Gmail y ahí en tu Gmail te va a llegar siempre la edición virtual del peruano vinculado al MEF y a aduanas y te van a llegar los comunicados de cambios que se están dando y que se van a dar el siguiente año, porque el siguiente año, Mariela, el arancel cambia mundialmente y este arancel peruano de seguro que también va a cambiar y ya no se da este número ni este monto de seguro. Ya va a cambiar el año que viene, entra una nueva enmienda y mundialmente se ha exigido a todos los países que cambiemos la nomenclatura para todo el mundo. Bien, te he mostrado entonces la parte que ves acá. Mariela, esta parte que ves acá, para hacer el pricing, este cálculo está basado en el comercio exterior, Mariela. Cuando tú compras un producto y lo haces, como dicen, pagar por esto que ves en pantalla, comercio exterior. Ahora mira, un instrumento o aparato, Mariela, ¿cuánto pagan ad valorem? Mira el valor en la parte de la casilla que está en color celeste. Tributo, dice ad valorem. Valor, y ahí te enumera un porcentaje. 6%, ¿no? Muy bien. Tu mercancía paga 6% cuando quiere pagar los tributos locales peruanos. Si tú ves abajo, en las casillas azules, dice otros requisitos para la comercialización con otros países. Si tú lo quieres ver, cómo te favorece negociarlo de repente con el tratado China, aprietas donde dice convenios y vas a ver que el monto ya no aparece igual.
A esto le llamamos nosotros la desgravación arancelaria, y este tema yo lo veo y lo enseño en preferencias arancelarias aquí, porque esta parte es la que tú ya tienes como comercio exterior. No vayas a confundir, Mariela, que el pricing del tributo es el tributo aplicable para todo. Aquí solamente voy a explicarte el comercio exterior peruano aplicado con sus tributos, la página de la SUNAT. Si vamos a hablar de negociaciones, tenemos que ir a analizar los convenios y tratados internacionales. Ahora solamente la fórmula es del cálculo del comercio exterior peruano. ¿Todo claro, Mariela? Sí. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente diapositiva, Mariela, vamos a ver lo siguiente. 6.649 más 552.452 más 4.901, Mariela. Súmalo y me dices cuánto te sale para ir al valor en aduanas. ¿Cómo dijo, profesor? Sumo la columna 6.1 con el Sí, flete. sí, más el 6.3. Súmalo, Mariela. Los tres. Ya, un momentito. $7 millones. Sí. Sí, adelante, adelante, le escucho, Mariela. Es 7.006.355. A ver, vayamos a ver el solucionario. Entonces, esta que ves acá es una DAN real. Antes de darte el monto, Mariela, te explico la casilla 6.4 por la cual no vamos a usar. Mira, Mariela, cuando la aduana no cree en lo que tú declaras en la casilla 6.1, Mariela, utiliza la 6.4 en un documento aparte. Le vas a conocer cuando el especialista aduana o técnico aforador te diga, ¿sabes qué, Mariela? Para mí no es 6.449, sino es 7.000. A esa forma en la de que notifica aduanas a un importador a través de su agencia aduana o a través de tu correo propio que tienes registrado en la página del RUC aduanero peruano, te va a decir, sustente el valor FOB, señora Mariela. Esa casilla 6.4 no la aplicamos en el Perú porque esa casilla se denomina el ajuste del valor. Cada vez que la aduana tenga la duda de que lo comprado o manifestado en la casilla 6.1 no es conforme a los registros que él tiene, te va a notificar para que sustentes, y si no puedes sustentarlo, Mariela, en realidad toma nota de esto, la aduana siempre te va a querer cobrar un monto mayor según lo tiene en su registro del sistema de verificación de precios conocido en el Perú como el CIBET. Siempre. Por eso siempre le digo a las personas, cuando hacemos cálculo del tributo, no dejes de dejar de sustentar lo que has comprado, porque una vez que la aduana aplica el ajuste, no deja de aplicarte siempre un ajuste, y comúnmente los ajustes que aplica la aduana son muy altos. Si acá ves 6.449, la aduana puede llegar a 8.000, 9.000, y hay empresas que me ha tocado en el Perú, textiles, que han pagado 4 o 5 veces más el valor de la compra porque no pudieron sustentar correctamente, y la aduana te da un plazo solamente de 5 días para el término del sustento. Eso quiere decir que por eso yo le decía a usted, captura pantalla, ¿cómo se llama acá? El WhatsApp, haz copia de seguridad de WhatsApp, guarda el documento que descargaste en el WhatsApp, pero mándale un correo para que lo guardes, porque la aduana cuando te diga sustente el valor, porque voy a aplicar el 6.4, vas a tener que sustentarlo. Ahora, actualmente lo que estamos haciendo, calculando, Mariela, simplemente es una declaración aduanera que no ha sido observada por aduanas. Le acepta el 6.1, el 6.2 no lo cuestiona porque los fletes realmente los transportistas lo determinan, y el 6.3 tampoco. Lo que va a observar es el 6.1. Entonces la suma de los tres, Mariela, me deben dar, por efecto, que vamos a tener que servirnos para hallar los tributos. Voy a explicar esto primero antes de poner el monto. Una vez que obtenemos la suma, Mariela, la suma total valor en aduanas no es lo que determina el pago del tributo.
Le comento que lo que determina el pago del tributo, y se lo recuerdo, siempre es la mercancía que has comprado. Entonces, esa mercancía que has comprado, en esa suma total que has manifestado, se le va a aplicar los tributos. Los tributos están conformados en el Perú por los derechos arancelarios, y en la anterior página yo lo llamé ad valorem. Y los demás tributos, en el Perú se le conoce como los impuestos. En el Perú le dices impuesto. Y en el Perú de seguro que al ir a un supermercado usted ha pagado el IGB. En aduanas usted va a pagar el IPM aparte y el IGB aparte. Quiere decir, el IGB será el 16% y el IPM será el 2%. Debajo la normativa peruana dice, cuando te equivoques, pagas multa. Y si te pasas del plazo, pagas intereses de tipo moratorio. Con este tema hay que tener cuidado porque uno puede perder el bien si no logra cumplir los plazos y la aduana se adjudica nuestra mercancía. Y vas a tener serios problemas porque al recuperarlo, puedes recuperar poco de lo que se te incautó. Entonces, voy a mostrarte la tabla, la estructura. Cuando tú compras algo, se clasifica y se le da un porcentaje denominado ad valorem. Ese porcentaje ad valorem, Mariela, cuando el valor de compra de tu importación es mayor a $2,000, el rango está entre el 0%, 6% y 11%, ¿ya? Eso anota. Cuando el valor de compra de importación es mayor a $2,000, puede corresponder un 0%, un 6% o un 11%. Cuando usted trae joyas, cigarros, gaseosa, vinos, neumáticos y productos superfluos, Mariela, el Perú nos cobra el impuesto selectivo al consumo. Y le recuerdo siempre, porque aquí en el Perú, en enero de este año 2021, la aduana decidió aplicar el impuesto selectivo a todos los cigarrillos, bebidas, licores y gaseosas. Por eso es que subieron y por eso es que estas empresas protestaron. Pero ¿cuál es el objetivo del selectivo? Realmente el selectivo está declarado como un elemento superfluo o banal. No forma parte de la canasta básica familiar. Y por eso dice que comprar un cigarrillo o una cerveza es porque tenemos algo que nos sobra y gastamos. Y entonces se aplica el impuesto selectivo al consumo. Está dado esto en una normativa para cobrarlo. El IPM y el IGB, acá en el Perú, cuando uno compra en las tiendas de supermercados, cualquiera que sean, las de acá de Vivanda, Buon, Plaza Vea, Totus, Metro, Candy, tiendas más, todos nos cobran IGB. Pero en aduanas, Mariela, se divide este 18% en que el IPM se lleva un 2% y el IGB cobra el 16%. El IPM, Mariela, significa Impuesto de Promoción Municipal. Y si tú sabes, el puerto del Callao recibiría este famoso 2% de todas las importaciones. Callao recibe el 2%, aparte del canon. Entonces, técnicamente, imagínate que cuando viene una nave y descarga unos 25,000 productos, una nave, porque en promedio pueden entrar 30 diarios, esto es lo que recibe el famoso Callao, ¿no? Hay impuestos porque esto le pertenece al impuesto de promoción municipal. El IGB, sin embargo, que es el 16%, se cobra. Entre IPM y IGB puede haber exoneraciones y afectaciones, sí, pero el Estado lo debe terminar por ley. La TD, la tasa de despacho. La tasa de despacho ya no se cobra, Mariela. No se cobra, pero no ha dejado de ser parte de nombrarse. La TD, tasa de despacho, no se cobra las importaciones, porque políticamente nos dijeron en aduanas que esto era un elemento abusivo de cobro y incremento de las importaciones. Realmente esto está considerado en el Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional como una obligación y un derecho que le corresponde a las entidades públicas por la prestación de su servicio. Por eso cuando usted va a un hospital, puede entrar a emergencias, puede ser atendida, pero luego le dicen paga tu ticket, ¿no? Este pago del ticket es igual a la admisión. En aduanas se cobraba esta admisión por cada declaración. Actualmente ahora no se cobra. El derecho antidumping. Si usted tiene, Mariela, una empresa que fabrica algo made in Perú y que su producción en el mercado se ha posicionado, es reconocido, no porque tenga registro de marca, sino por nombre comercial, y en ello da empleo y en ello forma parte de la economía nacional, el Estado peruano aplica una
un incremento del valor a la compra de ese FOB al 100%, al 50%, hasta 300%. Para la OMC, el antidumping es una multa y para los demás es un proteccionismo a las empresas nacionales que se ven amenazadas por las importaciones que ingresan con las mismas circunstancias, los mismos productos del mercado nacional. Esto se vio antes en un escándalo que hizo Gamarra, pretendiendo que las importaciones afectaban a la producción de Gamarra. Pero Gamarra no sabía, o de repente algunos sí conocían, que los elementos que llegaban había que diferenciar entre un producto sintético y un artificial. Y en el Perú muy poco se trabaja con los artificiales, más con los sintéticos, pero los sintéticos no son producidos en el país. Muchas de las telas son compradas con esta estructura en China. Solamente se aplicó a aquellas propios que estaban en el algodón depende, porque hay tanguis y pima y egipcio, entonces depende qué producción. Ahora, teníamos problemas con la India también produce algodón, pero Perú produce un algodón orgánico y natural. La India produce uno transgénico. Desde el punto de vista científico, lo transgénico es un elemento modificado, ya no es un elemento natural ni orgánico. Por tanto, Perú se impuso frente a este tema de los antidumping. Y debajo, si nos equivocamos en una descripción del producto, el color, detalles, elementos, nacen las multas. Y los recargos, Mariela, si nos pasamos del plazo, se recargan los intereses moratorios. Esta es la estructura de lo que vamos a hacer acá. Luego tenemos la siguiente parte que es la tabla de cálculo de tributo aduanero. Y hemos hecho esto, Mariela. Nosotros hemos calculado el FOB, el flete y el seguro, lo que da como hecho el valor aduanas. Ahora, Mariela, tenemos que aplicar nuestra famosa liquidación de tributos. Esta liquidación de tributos es la que compete aplicar hoy día. Mira la fórmula y me dice si la puedes entender, si no le explico paso por paso cada uno de ellos. Profesor, el IPM es todo para importación y exportación. No, Mariela. En las exportaciones peruanas, el Estado peruano no te cobra tributo, no te cobra. Usted tiene un familiar en España, usted teje acá blusas, produce pantalones, tejidos de carteras, quiere ofrecerlo a España, a su familiar, a través del exporta fácil o a través de la exportación simplificada. El Estado peruano no le cobra ningún tributo. Incluso el mecanismo facilitador del exporta fácil, por ejemplo, te da la cotización de 194 países al cual llega el Perú. Te permite el llevarlo hasta allá con tarifas diferenciadas si eres exportador frecuente con Serpos. El Serpos te llega a decir que puedes vender hasta $7,500 diarios por declaración, mejor dicho, le dicen ellos. Y acá no se cobra, Mariela, ningún tributo en las exportaciones. Incluso, Mariela, si tú adicionas, por ejemplo, un elemento, como me ha ocurrido con los de Piura, a tus chompas que quieres exportar, por ejemplo, tu tejido chompa que hagas y lo exportes a España, y por ejemplo tú quieres adornarle con una buena caja de presentación para los españoles, de repente en el Perú no producen una buena caja, por decir, ¿no? Una caja bonita de presentación para tu producto. Entonces usted decide traer la caja de otro país. La caja que llega, Mariela, mira la parte que se valoren. Si pagaras 6% u 11%, Mariela, y lo pones tu producto en él, te vas a dar cuenta que ha incrementado el valor. Entonces tú le dices a la aduana y al Estado, ¿sabes qué? Mi chompa ya no la puedo vender a este precio porque la caja que he traído, que le da un valor agregado, incrementa el precio. La aduana, a través del drawback, la restricción de derecho arancelario, Mariela, te devolvería ese famoso pago que has realizado por ingreso a tu importación y que se va en tu exportación. Se da una devolución máxima hasta de $20 millones, Mariela. Lo mínimo es $500 y el máximo son $20 millones. La exportación devuelve, se le llama beneficio de las exportaciones. Otro beneficio, Mariela, que tuvieras por el pago y no tributos es que una señora aquí de la región de Cajamarca produce polos, pero no cualquier polo. Usted se va a dar cuenta que las personas de provincia están muy habituadas al deporte, más que los de la capital.
Es casi siempre común ver un sábado, un domingo a la gente en la canchita o en el pueblo el día domingo con la ropa de domingo, de fiesta, como le dicen, jugar campeonatos. Y juegan campeonatos interprovinciales. Entonces la señora se planteó, me dijo si había un peruano en el mundo, sí, cada peruano, pero ¿qué tipo de peruano? Generalmente la migración ha sido de los de provincia y en esos lugares la gente aún recuerda lo habitual que era. Entonces, ¿qué hizo? Crear polos, enviar polos. Pero ella en vez de pedirle al Estado peruano que le pague, que le devuelva por lo importado que ha grabado, más bien que ese dinero se convierta en un pago para la siguiente importación del mismo producto que necesita. Eso se llama, Mariela, la reposición de mercancías en franquicia arancelaria. Y el Estado, cuando no te cobra tributo, te da dos facilidades: la reposición de mercancías en franquicia y el drawback para que puedas cobrar en dinero. Uno, cobras en dinero y el otro en nota de crédito, pagas tu tributo con la plata que supuestamente te iban a dar para que pague tus importaciones cuando le ingreses. No hay pago de tributo, Mariela. ¿Qué formato funcionan, Mariela, en las exportaciones? Formato A, formato B. Acá en esta parte, Mariela, que estamos haciendo el pricing tributo, tenemos que hablar formato C. Lo que estamos haciendo es el cálculo para el formato C. Solamente se aplica formato C, Mariela, del pago de tributos para aquellas mercancías que quieren nacionalizarse o, como he mencionado, pagar tributos. Eso sería. Ahora, si no he mencionado en la siguiente pirámide anterior los derechos específicos, Mariela, es que debemos entender que en la ciudad de Lima, por ejemplo, la mayoría de productos que ingresan son productos terminados. Rara vez ingresan productos semiterminados. Pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay empresas que dicen que vendían leche y no venden leche y traen leche en polvo. Por ejemplo, estas empresas pagan derecho específico, porque los derechos específicos se aplican a productos agropecuarios, que es decir, leche, soja, maíz, arroz, aceite, café, o sea, productos que vienen por toneladas. El cálculo de esto sale en el diario El Peruano quincenalmente y mensualmente, Mariela, y se aplica el cálculo en función a la tonelada métrica que ingresa al Perú. Por eso no he hablado, porque este tema generalmente lo aplican más en provincia, en las empresas que traen productos de este tipo para producir los fideos, el aceite, la leche que es leche en polvo, pero lo venden en tarro, algo acá en el país, para las papas precocidas que hacen aquí en el país, luego lo presentan en SNAP. Todos esos elementos se consideran como derechos específicos. Como puedes ver, la fórmula para aplicarlo empieza, Mariela, con el ad valorem. Tu mercancía se clasifica, acuérdate esto, si tu mercancía vale mayor de $2,000 en el ingreso, según la clasificación puede ser 0, 6 u 11%. Cuando quieres aplicar el siguiente tributo, Mariela, te vas dando cuenta que la fórmula dice que el valor en aduana se ha multiplicado por el porcentaje del ad valorem. Cuando aplicas selectivo, vas a ver que dice, el valor en aduanas se suma con el ad valorem que hemos hallado y se multiplica por el porcentaje selectivo que le corresponde. Por ejemplo, si fuese, a ver, vamos a suponer hipotéticamente, porque en realidad se cobra por valor unitario a las gaseosas y a los cigarrillos. Supongamos que te dice que el selectivo es el 20% a la importación del total de gaseosas que hayas traído, energizantes, por ejemplo, ya. Entonces decimos, si mi valor en aduana fue $1,000 y mi ad valorem fue 100, sumo 1,000 más 100 y lo multiplico por el 20%. Ese resultado, Mariela, me da el selectivo. Si quiero aplicarlo para el IGB y el IPM, por ejemplo, si te das cuenta, la fórmula del IGB y el IPM, Mariela, es lo mismo. Mira, valor en aduana más al valor más selectivo. Ahora, cabe recordar lo siguiente, Mariela. Cada mercancía no produce los mismos tributos. Por ejemplo, si tú traes anillos para competir la hilaria en oro, plata, traes anillos de otros países para pagar selectivo. Pero si tú traes bisutería, Mariela, no pagas selectivo. Lo que quiere decir que el cálculo de tu IPM y IGB va a ser así. Valor en aduana más valor por el 2% en el IPM. Y en el caso del IGB, valor en aduana más valor por el 16%. El derecho antidumping, Mariela, te recuerdo, se aplica solo a mercancías que atenten contra la producción nacional. Si tú traes, por ejemplo, calzado, y en el Perú hay empresas de calzado en el cual tú amenazas con esto, nace el antidumping. Si tú traes colchas de algodón tejidas como hay en el Perú, antidumping. Pero si traes esas colchas de sintéticas o artificiales, no pasa nada. Entonces, podemos decir
que toda mercancía no produce el mismo pago de tributos. Por eso cuando la gente dice, las importaciones van a subir, errado. Las importaciones no suben. Uno puede tener una mercancía diferente y mi mercancía puede pagar 0%. Mi mercancía no puede pagar selectivo. Mi mercancía no paga derecho antidumping. Solamente yo pago el IPM y el IGB. ¿Qué incremento ha sido ese? Ninguno. En cambio, si traigo mercancías que pagan 6%, pagan selectivo, pagan IGB, pagan IPM, claro, pero no ha habido incremento en la fórmula de tributo. El problema es que mundialmente está habiendo cíclicamente una depreciación de las monedas o valorización de las monedas, por eso que el dólar está explotando como tal, porque estamos en una nueva pandemia, China ha cerrado fronteras nuevamente, los embarques han vuelto a truncar, no hay espacio de reserva, no hay contenedores para el Perú. ¿Por qué? Porque de China a Perú es una larga travesía de 30 días. Le es más factible a los chinos dejártela en Estados Unidos con 15 días y tú te la traes a Estados Unidos para el Perú. Pero traerla acá ya no es muy rentable porque desperdician 30 días de navío cuando pueden aprovechar en los países más cercanos a dejar las mercancías más próximas. Entonces, espero que esta explicación te haya servido para que me hayas entendido la diferencia de importar, exportar y de los tributos correspondientes. Si tienes alguna pregunta, me la dices para poder resolver tu consulta. ¿Alguna pregunta, Mariela? No, profesor, sí he entendido. Muy bien, entonces vamos a aplicar el tributo, recordando esta tabla, ¿sí? Toda mercancía que suma valor en aduanas, Mariela, se va a cobrar el 0%, el 6%, el 11%, nace porque hemos clasificado a la mercancía. O sea, ese 6% lo aplicamos al valor en aduanas. Pero si me quieres decir de dónde nace, nace de la clasificación del producto. Vamos a ver la siguiente diapositiva del que trata. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Percepción. Percepción para algunos especialistas tributarios es una concepción antitécnica y para la aduana simplemente es la aplicación del sustento de que en el Perú nadie da boleta, nadie da comprobante pago. Entonces, la aduana supone 3 situaciones concretas para aplicar percepción. Al que importa regularmente, 3.5%. Al que importa mercancías usadas, las que están prohibidas son los neumáticos y la ropa usada. Pero en el Perú usted se va a Girón Grau con la avenida Manco Cápac y encuentra muchas tiendas comerciales que venden ropa usada. Ahora el Estado no deja ingresar ropa usada por el tema de las pandemias, por el tiempo de las enfermedades infectocontagiosas. Las mercancías usadas pueden ser máquinas, por ejemplo, el caso de la empresa YOL que me tocó. YOL, por ejemplo, quería mejorar la producción o dinamizar la producción, entonces se acogió a la compra de mercancías usadas de máquinas para hacer focalizados en los pantalones de NIN, que son los pantalones jingles en el Perú, donde trajo una máquina usada. Ahora, las máquinas usadas o nuevas no tienen una diferencia, por si acaso, Mariela, en la aplicación de las valores. Nueva, usada, puede pagar 0%, 11% o 6%. Pero te comento, en el nuevo arancel que va a salir o que se obliga a salir en el año 2000 siguiente, 2022, se prevé que debe existir la posibilidad ya de plantear porcentajes distintos para las mercancías usadas. Pero ya en la percepción peruana tenemos el 5% a toda mercancía usada. 10%, Mariela, es el pago que hace una persona cuando importa por vez primera o también cuando la persona es irregular en las importaciones. Supongamos que hoy, agosto del año 2021, usted hace su primera importación. Mariela, usted paga el 10% de percepción. Pero Mariela, usted ya no hace ninguna importación hasta el siguiente año. Vuelve a importar, Mariela, es un nuevo año, 10%. ¿Por qué? Porque usted ha sido irregular. Habitualmente se espera que una persona haga unas importaciones entre 5 a 10. Si quieres saber cuál es el hueco legal con que puedes hacer que se convierta de 10 a 3.5%, Mariela, sería con la aplicación de pequeñas importaciones que graben tu ingreso. No necesariamente dice la normativa que debes pagar, sino que debe ser frecuente en las importaciones. Ese pequeño vacío legal
es muy observable. ¿Existe un 0%? Sí, a los PRICO, primero contribuyentes, ahora actualmente los OEA, operadores económicos autorizados. ¿Cuál es la fórmula de aplicación? Para este caso concretamente, dice ahí, el valor en aduanas se suma más tu cálculo de tributos que has sacado. Esa suma del ad valorem, del selectivo subiere, del IPM, el IGB, se suman. Esa suma más el valor en aduanas se multiplica por el porcentaje de percepción que te corresponda, Mariela. Si te corresponde un 3.5%, un 5%, un 10%, con ese monto lo calculas y se multiplica con el tipo de cambio. Ahora, Mariela, tú sabes que existen dos tipos de cambios, ¿no? En el Perú, tipo de cambio venta y tipo de cambio compra. ¿Cuál crees tú que es el tipo de cambio que se aplica? Venta. Correcto, tipo de cambio venta. Por eso es importante esto, saber. Por eso cuando alguien te diga, Mariela, o tú dices, Daniel, voy a hacer una importación y voy a hacerla hoy, correcto, Mariela, pero la voy a traer el viernes, cotízame hoy. Mariela, mejor proyectamos. Si el dólar está a 4.09 hoy, al viernes pongamos 4.5. ¿Pero por qué tan caro? Porque el dólar en el Perú actualmente está siendo volátil. Entonces nos proyectamos con un 4.5% hasta el viernes. Y si es menor, usted me dice, ahora el monto, no importa, la diferencia pagan algunas situaciones que tendrás que pagar en el Perú, como tu agente aduana, tu empresa de transporte local, tus almacenes, etcétera. Pero siempre esto se va en función al tipo de cambio de la fecha de pago y del tipo de cambio de venta que en ese día ha realizado la importación. Esas son las pequeñas diferencias. ¿Alguna pregunta a este caso, Mariela, de la percepción? Oh, no, profesor, sí he entendido. Profesor, una consulta, dígame, ¿a qué le llamarían entonces regular? ¿Cuántas veces tendría que yo importar o exportar al año, por decir? Cuando eres regular, Mariela, es como que si en el año tenemos 12 meses y tú realizas en el año unas 6 importaciones o 7 importaciones, ya eres una persona regular. Algunas personas importan bajo el término de pequeñas cantidades menores a $2.000. Entonces importan una cantidad de $200, $300, $500, $1.000 y así suman importaciones pequeñas. Lo que la aduana cobra el 3.5% es por ser habitual en el ingreso de tus mercancías al Perú. Recuerda que en las exportaciones, Mariela, te comenté que las exportaciones no pagan tributos, Mariela. Ningún tributo se paga. Exportaciones, sí. Sí, no pagas. Ya, profe. La precisión generarías en importaciones mayor a $2.000, Mariela. Ya. ¿Ya? Eso sería una parte que te ayudaría. Por ejemplo, me tocó un cliente que trae autopartes. Entonces este cliente me dice, ¿cómo hago para salir del 10%? Entonces él dice, haz lo que hacen los Facebook de ventas, ¿no? Un grupo necesita un producto ya, pero lo necesita y no hay, conviértete en distribuidor exclusivo. Importa para ellos, hacen Facebook Group, y entonces él representa a este grupo que necesita y le trae. Este grupo pagará en la prestación del 3.5%. Ellos le han creado la parte habitual, regular que él necesita, porque él realmente cuando rota inventarios trae, pero si no rota no importa, pero en este método de convertirse en distribuidor de ciertas autopartes que necesitan algunos, entonces tiene un dinamismo para la aduana de cobrar a él el 3.5%. Él lo trae a su nombre, luego lo endosa o lo revende o lo entrega a quienes le han pedido su mercancía. Ya eso es interno, ya tú arreglas con ellos de manera interna, porque ellos son los que han pagado todo, la entrega de la mercancía, pero claro, todo bajo los comprobantes de pago. Eso es la forma de mantener la continuidad de las importaciones. Correcto. Bien, entonces déjeme pasar a la siguiente diapo a ver de qué trata. Y la siguiente diapositiva de aplicación de la tabla de tributos. Nos quedamos en este ejercicio, Mariela, lo anotas y lo resolvemos en la siguiente clase. Me dices cuánto te ha salido y empezamos a calcular unos 4 o 5 cálculos más grandes que esto para esta sesión, ¿sí? Voy a agrandar la pantalla para que pueda ver los montos a aplicar. Ya, este es muy sencillo. Calcularás para la siguiente clase, que es el día martes que nos toca, esta parte, ¿ya? Valor FOB,
flete seguro, ad valorem 11%, selectivo 20%, se apaga IGB y PM y es primera importación. Manifiéstame si está en el sistema la tabla, si no para mañana a primera hora enviar la tabla, ¿ya? De tributos. Para verla, si no, yo mañana de todas maneras, si no le reenvío. Sí o sí, reviso el sistema y lo reenvío, porque De todas maneras, necesitas envíelo, aplicarlo. profesor. ¿Mm? Envíelo, por si acaso. Ya, muy bien, lo reenvío, para que tengas la tabla y apliques este cálculo, ¿sí? Ya, Ya. estos son los valores, Mariela, que necesitamos para la siguiente clase, para corroborar cómo lo has entendido. Tu valor Ya. FOB va a ser 58.230, tu flete va a ser 668, tu seguro aplicable es el 2.95%, el ad valorem a pagar es el 11%, el impuesto selectivo es el 20%, el IGB se paga más el IPM y es la primera importación. Yo creo que sí puedes sacar el valor en aduanas y ya cuando te envíe la tabla al sistema, entonces ya lo puedes aplicar correctamente el cálculo de tributos. Ya, pero en el caso de este del IGB, me dice que es la suma de lo que salen los 18%. ¿Lo tengo que hacer por separado en el IGB 16 más el 2%? ¿O de Sí, el repente? IGB es independiente porque se calcula con el 16% y el IPM es independiente porque se calcula con el 2%. Ya, ya. Por separado entonces. Sí, por separado. Déjame retroceder la diapositiva para que veas. Recordemos cómo está la tablita de los cálculos manifestados para que tomes nota del siguiente caso o capture pantalla mientras yo te envío la tabla. ¿Ya? Ahí tiene Mariela. Manifiéstame si lo tienes. Captura pantalla. A ver, a ver, a Entonces, ver. ahí está. Captura pantalla. Ahí están las fórmulas para que puedas ir avanzando. Ya. Listo. Ya, profesor. Yo también ya le había tomado foto anteriormente, pero ya Ya, lo... muy bien, Mariela. Entonces nos vemos en la siguiente clase para continuar con ejercicios para que podamos habituarnos a este nuevo cálculo que es la liquidación de tributos aduaneros, ¿sí? Ya, profesor, una consulta. ¿Y revisó el examen? Ni he entrado. No he entrado al sistema, ya voy a ver si lo han subido al sistema porque a veces el sistema demora un poco, no sé qué fallas hay, ¿ya? Pero no hay Profesor, problema en el examen, no he tenido ningún problema en su explicación que ha dado, ¿ya? Determinar los valores que van a transportistas, los almacenes de la gente aduana. ya, otra consulta, profesor, Dígame. ay, se me fue. Bueno, será para la próxima, ya se me fue lo que le quería preguntar. Ya, sí, lo anota y me lo consulta o me escribe al correo interno de ahí de la institución y yo le contesto, ¿sí? La clase anterior quise revisarla el día de hoy y no la habían subido tampoco. Ya, del anterior, Sí, eso sí lo habíamos terminado. Sí, voy a verificar el sistema, ¿sí, Mariela? Para que esté todo en orden. quise revisar y no la habían subido. Ya, muy bien, lo reviso, Mariela, muy bien. Ya, esta clase también lo sube, por favor. Sí, Ya, sí, muchas Mariela. gracias, profesor, hasta mañana o hasta luego. Ya, hasta luego, Mariela, nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente sesión de clases.